Salas y a todas las personas que nos estáis escuchando desde YouTube en streaming. Hoy vamos a tener o dar audiencia a unas charlas que van a tratar sobre lo que hemos hecho en este instituto para abordar los problemas globales desde un centro de investigación que fundamentalmente van a tener como motivo la sostenibilidad y las infecciones. Nunca mejor dicho, debido a lo que hemos padecido en los últimos años con esta enfermedad que nos ha traído de cabeza, que es la COVID-19. Dicho esto, en esta sesión vamos a tener 3 ponentes y un presentador, que es José Luis García, que soy yo, y vamos a tener la oportunidad de escuchar a Auxiliadora Prieto, que es la directora del Laboratorio de Biotecnología de Polímeros, a María Jesús Martínez, que es la directora de Sistemas Microbianos e Ingeniería de Proteínas, y Enrique de la Rosa, que es nuestro director, que va a hablarnos sobre el desarrollo, diferenciación y degeneración. Dicho esto, el objetivo de estas sesiones, que están enmarcadas en la Semana de la Administración Abierta, es dar a conocer de alguna manera cómo abordamos los problemas en un centro de investigación. Hoy vamos a tratar de unas estructuras que se llaman las plataformas temáticas instrumentales. Estos instrumentos de investigación denominados PTIs se han creado para abordar, como veis aquí, problemas o retos multidisciplinares de un alto impacto científico, económico y social. El CSIC ha creado en este momento 4 áreas temáticas, una que tiene que ver con la ingeniería y la industria, otra que tiene que ver con la salud y el medio ambiente, otra de digitalización y sociedad futura y, por último, sistemas de la Tierra y los océanos. En todas estas estructuras se han incluido diferentes plataformas, no las vamos a nombrar a todas, hoy vamos a tener la oportunidad de ver 3 de ellas. En concreto vamos a estudiar o vamos a ver cómo se ha planteado una plataforma que se conoce con el nombre de SUSPLAS, otra plataforma que se llama Transener y otra plataforma que se llama Salud Global. No voy a insistir en ellas porque lo vais a ver, ahí tenéis además la dirección de web donde podéis encontrar toda la información de las plataformas. ¿Cuáles son los objetivos de estas plataformas? Pues evidentemente resolver retos globales que tengan un gran impacto innovador y sobre todo que se conecten con la empresa y con los agentes sociales. De alguna manera estas plataformas tratan de promover proyectos de frontera, todos ellos interdisciplinares o multidisciplinares y además conectados con iniciativas internacionales como son la Agenda 2030, el Programa Europeo Horizonte Europa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o lo que es el Pacto Verde, como ahora veremos. Es muy importante tener en cuenta que estas plataformas tratan de llevar el laboratorio a la sociedad, que es lo mismo que estamos haciendo hoy aquí, tratando de explicar a todos los que nos escucháis cómo llevamos o cómo trabajamos en un centro de investigación multidisciplinar, como es el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, y cómo se puede trasladar la ciencia desde el laboratorio a los ciudadanos a través de una nueva forma de entender la investigación que se llama ciencia ciudadana. Al mismo tiempo, tratamos de que nuestra ciencia sea abierta, es decir, que todo lo que hacemos sea accesible a todo el mundo, no digo solo a los españoles o a los investigadores, sino a todo el mundo, que es lo que hoy denominamos ciencia abierta y también colaborativa. Y, en definitiva, dar muestra de cuáles son nuestras buenas prácticas de trabajo. Los objetivos sostenibles, que son la base de estas plataformas, son 17, se crearon en 2015 y tienen un desarrollo que va hasta 2030, por eso estos objetivos se engloban dentro de lo que conocemos como la Agenda 2030. Estos objetivos son objetivos muy primarios, pero muy importantes para que la sociedad sea más sostenible y nuestro planeta sea sostenible. Dentro de estas iniciativas, y vamos a ver hoy varios ejemplos, tenemos como modelo lo que se ha denominado el Green Deal, que traducido al castellano significa el Pacto Verde Europeo. En este Pacto Verde Europeo se van a tratar de abordar qué cosas se pueden hacer en Europa para hacer nuestro planeta más sostenible. De alguna manera, lo que trata Europa es de liderar este conjunto de iniciativas para, de alguna manera, crear lo que se podría llamar un pacto por el clima. Aquí podéis ver en esta
diapositiva rápidamente cómo trata Europa, a través de este Pacto Verde, de promover de alguna forma normas para que nuestra atmósfera y nuestras aguas sean más limpias. Se trata, en definitiva, de promover energías limpias, de crear un pacto por el clima y, de alguna manera, pues, liderar, de alguna forma, el cambio verde a escala mundial. Todas estas iniciativas, a día de hoy, están sostenidas por grandes programas de investigación. Probablemente el más grande que tenemos en Europa es el programa de la Comisión Europea, que se conoce como Horizonte Europa, y en este programa, evidentemente, hay muchas iniciativas que de una forma soportado por el Gobierno de España. Con esto termino mi introducción y vamos a ir dando paso precisamente a que los ponentes que tenemos hoy vayan explicándonos cómo, a través de esas plataformas que llamamos PTI, son capaces de dar respuesta a estos problemas globales. Y, en primer lugar, vamos a tener a la profesora Auxiliadora Prieto, que nos va a hablar de biotecnología de polímeros. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por este preámbulo, y muchísimas gracias a todos por venir y los que están conectados. Yo, además de dirigir el grupo de biotecnología de polímeros, soy la coordinadora de una de las PTIs, la PTI de la plataforma es que como está en inglés me cambia el chip, la plataforma de plásticos sostenibles hacia una economía circular. Y simplemente para remarcar, como ya ha comentado José Luis anteriormente, las PTIs sirven pues para conectar la ciencia con la sociedad, con las industrias, con los que hacen las normativas, tratar de abordar retos que de una manera no multidisciplinar no pueden ser resueltos, y llevar la ciencia y los objetivos científicos a resolver estos problemas. En principio, yo creo que no hace falta recordar cuál es el gran problema medioambiental que están creando los plásticos en nuestro planeta, debido a su acumulación en diferentes ecosistemas, los mares, los suelos. Debido a su durabilidad, son recalcitrantes y no pueden degradarse con sistemas biológicos, y además debido a su impacto que tiene en el cambio climático por la movilización del carbono que se está utilizando cuando se utilizan recursos fósiles para su fabricación. Y por todo ello, pues están surgiendo una serie de normativas que seguro que todos vosotros habéis oído, lo que son las estrategias para la economía circular de la Unión Europea. Una muy importante es un pacto de las Naciones Unidas que se firmó el año pasado, en marzo, y que se está ahora mismo todos los gobernantes a nivel internacional tratando de crear un informe que se firmará a finales del año 24 para tratar de resolver entre todos el problema medioambiental causado por la acumulación de estos plásticos. Y claro, los científicos tenemos que cooperar, tenemos que ayudar, tenemos que asesorar a estos lo que se llaman los policy makers en inglés, que son los que crean esta normativa, que luego las empresas tienen que implementar en todos sus procesos. Una empresa que fabrica una botella tiene que pagar una serie de impuestos, modificar todos los procesos que está utilizando para crear estos plásticos nuevos que queremos implementar en nuestro sistema. Por todo ello, el CSIC y todos nosotros en esta plataforma tratamos de trabajar de manera posible. Todo el mundo conocemos la norma de las 3 R's, de reducir, reciclar y tratar de reutilizar todos estos compuestos, sobre todo intentar recuperarlos en lo posible. Y aquí os pongo un punto en azul, que es el de Energy Recovery, que es el que está menos sugerido por nuestras organizaciones gubernamentales, que es la incineración para recuperación de energía. Yo particularmente creo que es un proceso en el que al menos estos plásticos están reciclando, sobre todo si somos capaces de reutilizar esos gases que se emiten para evitar el efecto en el cambio climático. En verde os pongo cuáles son las estrategias que la ciencia y las industrias están desarrollando. Por una parte, diseñar nuevos sistemas de reciclado, y por otra parte, y materiales en ecodiseño que se reciclen más fácilmente, y por otra parte, utilizar fuentes y recursos, materias primas diferentes a los recursos fósiles, que sean derivados de recursos, por ejemplo, de residuos de fuentes renovables. Actualmente se usan 3 tipos de estrategias: la mecánica, que es la que se usa actualmente, la que todos conocemos, el separado en este contenedor amarillo; la química, que es la que actualmente se está utilizando en la industria porque es la que más desarrollada está. Todo lo que se ha desarrollado a lo largo de los siglos para la síntesis de estos plásticos, desde el siglo pasado, para la síntesis de estos plásticos, se están utilizando estos mismos mecanismos para el reciclado. Y lo que en nuestro centro, en el Centro de Investigaciones Biológicas, y en otros centros, por supuesto, pero principalmente en nuestro centro por parte de CSIC, utilizamos, que son las herramientas biotecnológicas.
Cuando hablamos de biotecnología hablamos de microorganismos, hablamos de enzimas, es decir, utilizar microorganismos para degradar plásticos recalcitrantes, para sintetizar nuevos materiales plásticos, enzimas capaces de modificar estos plásticos para hacerlos más sostenibles, de degradarlos. Todo el mundo sabemos que existe, cuando liberamos un plástico al medio ambiente, por ejemplo en el mar, se adhieren microorganismos que con la evolución son capaces de generar enzimas que pueden hidrolizar estos plásticos a lo largo del tiempo. Entonces, la biotecnología precisamente se basa en utilizar estas herramientas, las enzimas y microorganismos, para elaborar procesos biotecnológicos de manera sostenible. Claro, en la PTI SUSPLAS no estamos solos en el CIB. El CIB está coordinando esta plataforma, pero trabajamos de manera conjunta con 18 institutos del CSIC que forman parte de los 35 grupos de investigación que forman parte de la plataforma de la PTI. Son especialistas no solo en biotecnología, sino en química, en pirólisis, en física, en todas las áreas que os podéis imaginar relacionadas con la gestión de los plásticos sostenibles. Incluso tenemos especialistas en ciencias marinas que se dedican a la observación de lo que son estos plásticos, estas islas de plásticos que están flotando en los mares, estudios de ecotoxicidad de estos plásticos en diferentes ecosistemas, etcétera, etcétera. Además, los centros de investigación y los científicos estamos trabajando de la mano de la industria. Como he comentado al principio, una de nuestras labores es ayudarles a esta transición de generar plásticos más sostenibles para el medio ambiente, y siempre me gusta mencionar que las industrias no son ONGs, tenemos que ayudarles a sacar beneficio de sus procesos, a la vez que generar sistemas compatibles con lo que son todas las políticas del Green Deal y de generación de procesos sostenibles. En la plataforma SUSPLAS, como os digo, tenemos diferentes grupos de investigación, especialistas en todos estos objetivos. Estos son los objetivos que resumo en esta figura. En rojo os pongo las aproximaciones químicas, el reciclaje de bioplásticos, por ejemplo, de polímeros naturales, reciclaje mediante química de procesos químicos, métodos biotecnológicos, como os hemos comentado en el CIB, revalorización de residuos industriales de diferente tipo, uso de enzimas, microorganismos. También, como os he comentado, estudios en el medio ambiente, en los mares, en suelos, diseños para la agricultura, impacto en la salud humana de los microplásticos, todos esos microplásticos que están pasando a los alimentos que los seres humanos estamos ingiriendo. Y además tenemos expertos en certificación. Ahí es una labor muy importante, porque cuando un nuevo plástico pasa a la mano de la sociedad, el ciudadano tiene que saber qué hacer con ello, cómo lo tiene que reciclar, en qué contenedor lo tiene que depositar, etc. Para todo esto, en la plataforma estamos usando los fondos de recuperación para construir las herramientas y las maquinarias y los equipos que los científicos necesitamos para generar toda esta investigación. Es ponerlos los medios para facilitar nuestro trabajo. Para ello hemos construido 4 plantas piloto para tener la capacidad de generar estos materiales, escalarlos justo en el paso anterior donde una industria ya tiene que pasar a procesos industriales. En el CIB hemos construido o estamos construyendo una planta piloto para fermentación, para producir esas enzimas, esos microorganismos, esos materiales nuevos que nuestras bacterias están produciendo. Además tenemos una planta piloto de enzimas capaces de evolucionar y hacer ingeniería de enzimas para degradar y diseñar estos materiales. Y en otros institutos del CSIC, como el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, tenemos el paso siguiente: cómo estos materiales pueden pasar a procesarse, a crear formulaciones para hacer plásticos más sostenibles. Y por otra parte, en Valencia, en el centro en el IATA, tenemos todos los sistemas para generar envases y certificación de estos nuevos materiales. Muy brevemente voy a explicar en qué consisten estas plantas piloto en el Centro de Investigaciones Biológicas. La planta piloto de fermentación está localizada en el instituto, al lado de la depuradora. Aquí tenéis esta localización, justo en un lateral del instituto. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero en principio simplemente que sepáis que consta con todos los pasos necesarios para, por ejemplo, revalorizar un residuo y convertirle en un plástico, en un material plástico generado por bacterias, y su análisis y caracterización del material final.
Además, también podemos utilizar toda esta planta para producir enzimas y biocatalizadores, tanto celulares como enzimáticos, para estos procesos sostenibles. En la planta de enzimas, precisamente el objetivo es hacer ingeniería de enzimas para su aplicación como biocatalizadores en el ecodiseño de estos plásticos sostenibles y la revalorización de estos residuos. Y los objetivos, pues, es una planta en conjunto con el Centro de Investigaciones Biológicas y el Instituto de Catálisis en el campus de Canto Blanco. El objetivo es crear genotecas de diferentes enzimas eficientes para, como os digo, hacer plásticos y ecodiseño. Entonces, el objetivo final es, como os digo, ayudar a la industria para generar estos catalizadores que puedan ser implementados en estos procesos. Y bueno, nada más, y encantada de, si tenéis preguntas, pues contestaros. Bueno, muchas gracias por la presentación y vamos a dar paso a la segunda ponencia, que la va a hacer la profesora María Jesús Martínez, sobre los sistemas microbianos e ingeniería de proteínas a través de otra de las plataformas de las PTIs del CSIC, que en concreto es la plataforma Transgéner. Bueno, buenas tardes a todos. Lo mismo que mis compañeros, agradecer a José Luis la presentación y a todos vosotros por estar aquí y a los que están conectados desde fuera. Mi presentación es muy distinta a la que ha hecho Ausi, porque yo no coordino la plataforma Transgéner, por lo cual tengo una visión, os voy a hablar de la plataforma, por supuesto, pero no voy a entrar en detalle en los grupos que la forman ni nada, pero sí que voy a hablaros un poco de lo que estamos haciendo en el CIB dentro de esta plataforma. En realidad, yo había puesto hasta un título a la presentación, porque nosotros lo que vamos a hacer aquí es producir etanol, y como el etanol que vamos a producir aquí vamos a ser capaces de llegar a producir otros combustibles verdes. Empezar diciendo que, como todos sabemos, el petróleo es el combustible que se está utilizando como materia prima para un montón de cosas, que son, es producto de la transformación por microorganismos de la biomasa desde hace millones de años, y que el 80% de la energía que demandamos hoy día, actualmente, se saca del petróleo. El petróleo, por otra parte, se hacen biorefinerías, que quiere decir que todo el petróleo se utiliza y da lugar a un montón de compuestos que nosotros sabemos que salen del petróleo, como son para el transporte, las gasolinas, el diésel y demás, pero también para hacer otros productos como lubricantes, como plásticos, componentes de vehículos, etc. Y lo que ocurre es que el petróleo, como hemos dicho, y se está agotando por una parte, pero además hay un inconveniente muy grande, y es que el petróleo lo que hace es emitir a la atmósfera CO2, que por supuesto contribuye al cambio climático y perjudica al medio ambiente. Aquí tenemos un poco cómo ha ido la evolución del petróleo en los últimos años, y lo que es un poco esperanzador es que al final, desde el año 2020 más o menos, quizá también por el COVID, ha habido una bajada en lo que es el uso del petróleo, tanto en Europa, en la gráfica de arriba, como en España, que es en la gráfica de abajo. Pero esto tiene que ver también con que han entrado en juego otras energías, que son energías renovables, que están aquí, las energías verdes, y también energías que vienen de la biomasa, que son el gris. La ventaja antes de la ventaja, comentaros que la mayor parte de la energía la consumimos en el sector transporte, tanto terrestre como marítimo como aéreo. Y entonces esto hace necesario buscar fuentes alternativas verdes que de alguna manera contribuyan a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Aquí entra la biomasa, la biomasa vegetal es un tema de nuestro grupo desde el inicio del trabajo. Hemos ido abordando diferentes objetivos a lo largo del tiempo en el CIB, y lo que pasa es que nosotros lo que siempre decimos
es que al utilizar la biomasa para producir energía, lo que hacemos es un ciclo menos desfavorable para la atmósfera, porque estamos utilizando el carbono de la atmósfera fijado por las plantas a través de la fotosíntesis. Los hongos y las enzimas que nosotros estudiamos son capaces de transformar, de reciclar esta materia prima e incluso de producir biocombustibles que a su vez se utilizan en el transporte y de alguna manera pues este balance de CO2 es menos negativo. Desde el principio os decía, en todos mis años de investigación, que son muchos, nuestro trabajo ha estado relacionado con el aprovechamiento de la biomasa, por una parte, en ver cómo había enzimas, proteínas que producen los microorganismos, en este caso los hongos, para producir y valorizar especialmente los residuos agrícolas e industriales, utilizando catalizadores. Generalmente nosotros queríamos que fueran producidos por microorganismos, pero si no es posible, pues de alguna manera que sean catalizadores verdes que reduzcan el impacto ambiental. En este contexto aparece la plataforma Transener, que la plataforma Transener está dirigida por Antonio Chica y Clara Blanco, que lo que quiere es impulsar el desarrollo de tecnologías para conseguir un sistema energético competitivo y sostenible. Y dentro de este gran proyecto, en donde hay pilas de combustible y hay captación de CO2 y hay otras muchas cosas, aparece el proyecto Biorefina, que está liderado por Manuel López Granados, del ICP, en el que lo que se pretende es aprovechar residuos agrícolas y residuos forestales para producir energía. Me voy a centrar en esta parte de la plataforma Transener, en Biorefina, que es en donde nosotros participamos, y aquí tenéis las partes donde participa el CEIB. La idea es, utilizando residuos, siempre residuos agroforestales, industriales o agrícolas, fraccionarlos, convirtiendo la celulosa, la lignina y la hemicelulosa en productos que se puedan valorizar. El bioetanol, que es nuestra tarea dentro de esta plataforma, es producir etanol. Ya se sabe que es un combustible, que es una alternativa a la gasolina, que puede utilizarse solo para el transporte, en vehículos que son flexibles, o que se puede añadir como aditivo, y que ya de por sí es lo que se está haciendo. Ya en todos los coches de gasolina se añaden de un 5 a un 7% de etanol y se reducen, como podéis ver aquí, muchísimo las emisiones de CO2. Aquí tenemos que 7 gramos de CO2 por cada kilómetro cuando se utiliza este etanol, un 5% de etanol en los depósitos. Y hay coches que se llaman flexifuel, en donde la concentración de etanol puede ser mucho más alta y, por supuesto, las emisiones de CO2 serían también mucho menores. Lo que ocurre es que para llevar a cabo este tipo de tratamiento con etanol de 85%, son necesarios motores especiales, y esto de los motores especiales lleva muchos problemas. Pero esto sí que es factible y, como os digo, ya se está utilizando hoy día. Pues bien, ¿cómo se produce el etanol? El etanol se produce de varias formas. El etanol de primera generación, que es el que normalmente se está comercializando, viene de la caña de azúcar o la remolacha o de los granos de cereales, y se produce hidrolizando estos azúcares con una hidrólisis enzimática, con enzimas que rompen estos azúcares en azúcares que luego se pueden fermentar por una levadura que todos conocemos seguro, que es Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza desde hace muchísimos años para la fermentación del vino, para la fermentación del pan y demás. Son cepas especiales que de alguna manera resisten concentraciones de etanol altas. Pero hay un problema, y es que hemos hablado de materiales que se están utilizando para alimentación, y esto puede repercutir en la cadena alimentaria y generar algunos problemas. Entonces aquí aparece el etanol de segunda generación, que es el que viene de residuos de vegetales. En principio es mucho más factible, se puede utilizar, es muy variable, podemos encontrar residuos en muchas partes, pero tiene un problema, y es que necesita una etapa de pretratamiento. ¿En qué consiste esta etapa de pretratamiento? Pues tenemos que ver un poco cuál es la composición de las paredes celulares de las plantas, y tenemos que tienen la celulosa, que son moléculas de glucosa, tenemos hemicelulosa, que son pentosas ramificadas, y tenemos una barrera importante que es la lignina. Seguro que cuando vemos un tronco de árbol nos imaginamos la lignina está en la parte de fuera, da rigidez, sostenibilidad, protege a la planta.
Entonces, esta lignina hay que quitarla para poder utilizar estos polisacáridos que son la celulosa y la hemicelulosa. Aquí tenéis la composición que tienen las maderas blandas, las maderas duras, las plantas herbáceas, y como veis, la composición en celulosa pues varía de unas a otras. Pues bien, el pretratamiento es esto, separar estos componentes para valorizarlos, y hay diferentes procesos físico-químicos. Incluso nosotros estudiamos durante muchos años el tratamiento biológico, pero es muy lento, aunque lo hace muy bien, y es difícil de llevar a la industria. Pero sí hay métodos que se están utilizando en la plataforma en el proyecto Biorefina, en el que se va a utilizar un solvente verde. Este solvente verde es la gamma-valerolactone, lo van a hacer en el ICP, y van a hacer el fraccionamiento de estos residuos de vegetales, de manera que, como hablamos de un solvente verde que procede de la biomasa, vamos a reciclarlo, se va a reutilizar y es sostenible. Y nosotros lo que hacemos aquí en el CIB es la parte de hidrólisis enzimática. Una vez que en el ICP nos pasen esta celulosa que viene de residuos vegetales, vamos a hidrolizarla. Y necesitamos, por tanto, celulasas. Cuando hablamos de celulasas hablamos de muchas enzimas, hablamos de 3 enzimas fundamentalmente. Unas rompen el polímero de la celulosa desde los extremos reductores y no reductores, otras por el centro, otras la convierten al final en glucosa y al final pues llegaría la levadura y la fermentaría a etanol. Y nosotros estudiamos aquí un hongo que aislamos de residuos de cereales y que identificamos en el grupo de investigación y probamos qué enzimas está produciendo comparando con cócteles comerciales. Aquí tenemos simplemente, comparando con un cóctel comercial, con una enzima comercial producida por Novozymes y el cóctel que producimos en el laboratorio, con resultados muy buenos, y aquí incluso podéis ver que en rojo está el cóctel que producimos en el laboratorio, que es mejor. Pues bien, dentro del proyecto Biorefina lo que estamos haciendo es trabajar con los que están haciendo el fraccionamiento de estos residuos vegetales, nos dan madera, en este caso es residuos de abedul, y lo que hacemos es, después de que ellos han tratado con gamma-valerolactona, ver cómo ocurre la hidrólisis enzimática. La hidrólisis enzimática con un complejo comercial que es producido por Novozymes y con el que producimos aquí en el CIB en el laboratorio. Vemos que funciona mejor el nuestro y comparamos qué enzimas están produciendo y por qué pueden ser mejores. Y lo que vemos es que hay enzimas que son parecidas en cuanto a niveles de actividad y hay otras que están en mayor cantidad. Entonces estamos estudiando por qué son mejores, porque producen unas enzimas más robustas que pueden trabajar mejor o que producen otras enzimas que pueden suplementar estos cócteles. Pues bien, esto en el laboratorio lo tenemos muy trillado y lo venimos haciendo desde hace años en diferentes proyectos de investigación, pero hay que pasar a la escala de industrial. Y lo que vamos a hacer en la plataforma es justamente esto. Con dineros de Europa, de los fondos de recuperación, nos han financiado un proyecto que nos va a permitir a nosotros hacer una planta piloto aquí en el CIB para producir etanol de segunda generación a partir de celulosa, que luego vamos a pasar a los otros miembros de la plataforma para que lo conviertan, como vamos a ver ahora, en otros combustibles verdes. Empezamos con un fermentador de 3,5 litros para trabajar con sólidos, y este es el gran fermentador que en este momento ya está en proceso de compra, ya se ha licitado y ha pasado todos los trámites de la administración, que va a ser de 150 litros para poder trabajar con grandes cantidades. En la plataforma, como os decía, el CIB va a producir el etanol que va a pasar a los del ICP, a otro centro, para que este etanol se convierta en queroxeno. El queroxeno es el combustible que se utiliza en aviación. Y también lo vamos a pasar a otro grupo, en este caso en Valencia, que va a transformar este bioetanol en hidrógeno. En hidrógeno, que se va a utilizar, es difícil de pensar en cómo se va a hacer esto, pero en el transporte marítimo, en donde quieren generar buques que sean autosuficientes, que produzcan su propio hidrógeno y su propio fuel verde. Esto es bastante complicado. Esto, os decía en un principio, queremos utilizar biomasa y la biomasa la vamos a producir etanol, y este etanol queremos convertirlo en un combustible para que emita a la atmósfera este CO2 y este CO2 se recicle, de manera que haya un balance en este sentido más favorable que cuando viene del petróleo. Pero lo que queremos hacer cuando se habla de hidrógeno es utilizar a través de unos ciclos cerrados, producir este hidrógeno para que haya emisiones cero.
Sabemos que esto es muy difícil, pero bueno, este esquema es del ICB, del Instituto de Carboquímica de Zaragoza, que es lo que están haciendo ellos con distintos catalizadores. Utilizan catalizadores, en este caso óxido de níquel, que después de producir el etanol, este etanol pasa a través de estos catalizadores y son capaces de llegar a producir el hidrógeno que se puede utilizar. Y de hecho, ya han hecho en una tesis un diseño experimental y hay una planta piloto que está funcionando a pequeña escala en donde son capaces de producir este hidrógeno. No quiero terminar sin decir que todo esto se ha hecho primero, inicialmente, en el laboratorio, con muchos proyectos de investigación financiados con el Plan Nacional, financiados con contratos con empresas, financiados por la Unión Europea, y este último, marcado en rojo, que es el que nos va a permitir dar el salto, el escalado para producir la planta piloto de etanol de segunda generación, el grupo de investigación que tenéis ahí en la foto y el coordinador que está presentándonos hoy en la plataforma, que también participa activamente en este proyecto, puesto que es el más experto para hacer los escalados industriales a nivel de fermentaciones de 150 litros, que es lo que tenemos que hacer. Y con esto yo también he acabado. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, María Jesús, por esta presentación. Ya hemos tenido dos presentaciones que tienen que ver con lo que podríamos llamar la sostenibilidad del planeta, una para explicarnos cómo se puede trabajar haciendo que los plásticos sean más sostenibles y una segunda, cómo se puede trabajar haciendo que los combustibles o los biocarburantes o los carburantes que estemos usando sean mucho más sostenibles y más amigables para el medio ambiente. En la tercera presentación vamos a ver otra de las plataformas, una plataforma que ha sido muy importante para el desarrollo de estos años, sobre todo teniendo en cuenta que esta plataforma ha contribuido, como veréis ahora, a través de la presentación que va a hacer nuestro director del Centro de Investigaciones Biológicas, Enrique de la Rosa, sobre cómo se ha abordado en el CSIC el problema de la COVID-19. Enrique. Administración. No, es esa. Será la. Esa. Le da la vuelta. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, a los que nos están oyendo por streaming y a los que oirán, espero que durante unas semanas, esta grabación. Y yo estoy aquí un poco para cerrar el círculo por una parte de la oportunidad que nos ha dado esta semana de la Administración Abierta de presentar a la sociedad que nos financia en los trabajos que se hacen en el CIB tendentes a investigar en biología para el bienestar global. Y por otra parte el círculo que ya José Luis ha expuesto un poquito, las líneas biotecnológicas que se han presentado son muy importantes dentro de este centro, pero también la línea de biomedicina juega un papel importante de la investigación, ambas sostenidas por una base de investigación básica que también tiene un papel muy relevante, como ha dicho María Jesús. Muchos años en el laboratorio son los que han permitido llegar a estas plataformas. Voy a presentar primero la plataforma Salud Global, una plataforma relativamente reciente, aunque por motivos obvios y tristes, pues ha crecido grandemente durante la pandemia. Se creó 2 o 3 días antes del confinamiento, el 11 de marzo de 2020. Es un ejemplo de plataforma temática porque ha incluido grupos de las 3 áreas del Consejo, materia, vida y sociedad, porque un problema tan complejo como ha sido la pandemia pues requería desde abordajes más sociales, demográficos, humanísticos, obviamente biológicos. Era un virus que interaccionaba
con nuestro sistema inmunológico y también químicos a la hora de desarrollar posibles tratamientos o, por ejemplo, métodos de protección. Los coordinadores iniciales fueron pues, las dos personas que ahí aparecen, Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia, y Margarita del Val, a la que todos conoceréis porque ha estado muy presente durante toda la pandemia. Y quiero agradecer porque Marga es quien me ha pasado esta parte de presentación como coordinadora que es de Salud Global. Esta plataforma, como he dicho, se creó 2 o 3 días antes del confinamiento y ha procurado abordar todos los aspectos que tenían que ver con la lucha contra la pandemia. Un punto importante, obviamente voy a ir metiendo datos del CIB, un punto importante es el esfuerzo que muchos investigadores de este centro hicieron durante la pandemia para reorientar sus líneas de investigación. Tuvimos 19 proyectos COVID, entre ellos uno de los de vacunas. Un hecho también entendible, pero que ha marcado un hito que nunca antes se había dado, es cómo, digamos, el Consejo, a través de la plataforma Salud Global, logró más de 12 millones de euros en donativos para desarrollar el trabajo de la plataforma en pro de la salud durante la pandemia. Ahí tenéis los principales contribuyentes como empresas, pero por lo que me han contado también hubo muchos particulares que metían 50, 100, 500 euros, digamos, confiando en el trabajo del CSIC en pro de luchar contra la pandemia. Esta plataforma, como también, por ejemplo, Ausi Prieto ha explicado de sus PLAS, pues buscaba atacar la pandemia desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, aquí hay muchos aspectos. La comunicación ha sido muy importante, estudiar el origen, prevenir, evitar contagios, las mascarillas. Algunos de vosotros habréis llevado, bueno, muchos de los presentes del CIB han llevado mascarillas del CSIC porque eran las que dábamos aquí en la casa, pero también de vez en cuando por la calle te cruzas con gente que lleva mascarillas del CSIC. Tratamientos, por ejemplo, un hito que surge del CIB es los primeros ensayos clínicos de reposicionamiento de 2 fármacos a través de un ensayo clínico público organizado por investigadores de este centro con el apoyo del CSIC y, sobre todo, muy importante, con apoyo de centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid. La vacuna, como os he dicho antes, uno de los proyectos de vacuna se ha desarrollado en el CIB, es una vacuna de ADN que es muy estable y bueno, se está buscando su posible distribución en países, digamos, con escasez de recursos, África, Sudamérica, donde la cadena del frío no es tan fácil de mantener y bueno, donde no ha llegado la vacunación como ha llegado a otros lugares del mundo. Entonces, bueno, este es el espíritu de las plataformas, cubrir todos los aspectos, pero no creáis que Salud Global, perdón, hay un poquito más. Esto es un poco un resumen de todas las actividades, otro resumen de todas las actividades. Como os comentaba, que era una plataforma, es la plataforma más grande del CSIC, tiene casi el 40%, sin el casi, iba a decir casi la mitad, como el 40% de los centros del CSIC tienen grupos en esta plataforma, 144 grupos, más de 1000 investigadores, con fondos de recuperación han establecido 200 contratos, o sea que es un trabajo ímprobo el que está desarrollando Salud Global. De nuevo, en todos estos es otra manera de exponer todos los ámbitos. Se han conseguido muchas sinergias entre los grupos, de las cosas más prometedoras y más satisfactorias del trabajo de la plataforma es haber interaccionado con grupos muy lejanos, desde sociedad a química para los que somos de vida,
y viceversa las otras áreas del Consejo, y bueno, pues está teniendo, digamos, un impacto transformador en cómo se entiende la investigación en el CSIC, ¿no? Ha sacado a los grupos de su laboratorio, cosa que antes quizás no era tan evidente, la necesidad de relacionarnos con nuestros compañeros de centro y con compañeros de otros centros. Aquí tenéis pues otro ámbito, veis que son círculos que van extendiendo estas colaboraciones, y quería llegar a dos cosas. Este es una de los cierres del círculo, One Health, una sola salud, una única salud. Hemos hablado digamos, de sostenibilidad, hemos hablado de cuidar el medio ambiente, pero esto es esencial para la salud animal y para la salud humana. El cambio climático es el que favorece que vectores de insectos o que migraciones traigan o muevan virus o muevan bacterias de un lugar a otro para el mundo. Es decir, el producir menos CO2 producirá menos calentamiento y mantendrá, digamos, las especies en sus zonas de influencia. Los plásticos y los microplásticos, la contaminación que causan, pues pueden estar dando también problemas de salud. Desde luego, en animales marinos, sobre todo, los microplásticos están creando problemas. Dicen que también que nosotros tenemos unos cuantos gramos de plástico en nuestro cuerpo, y eso probablemente no es lo mejor posible para nuestra salud. Es decir, la salud medioambiental incide en la salud animal, incide en la salud humana, y todo eso lo tenemos que abordar de una manera conjunta. Y es lo que se está haciendo con las plataformas, y es lo que estamos haciendo en el CIB, Margarita Salas. Pero salud global no solo es la plataforma de la COVID. Ya en estos años, aunque con menos repercusión, se han abordado desde salud global otros problemas que han surgido. Por ejemplo, en el año 2020, posiblemente porque no se fumigaron, porque estaban todos metidos en casa, no se fumigaron los arrozales o zonas húmedas alrededor de los arrozales. En Sevilla, el virus de la fiebre del Nilo Oriental creó una pequeña epidemia local que fue muy dramática, en tanto en cuanto, no como la COVID en dimensión, pero fue dramática porque mientras a lo largo de los 20-30 años que se había identificado el virus en las zonas húmedas de Sevilla, había causado 6 muertos, 1 un año, 2 5 años después, en el año 2020 causó 9 muertos, con lo cual se temían, además con el miedo de la pandemia, se temían lo peor. Con un estudio que se hizo desde Salud Global, en centros como la Estación Biológica de Doñana y expertos de la zona, se convenció a las autoridades, primero las locales, pero luego también la Junta de Andalucía, de cómo manejar la pandemia, y de momento han cortado en seco el problema de crecimiento de contagios con el virus de la fiebre del Nilo Occidental. Pero no es lo único que ha surgido estos años. Como no hay nada más, perdón, que he ido para atrás. Como no hay nada más, pues a lo mejor se nos está olvidando, pero la viruela del mono también nos dio un susto. Aquí fue concienciación de las poblaciones riesgo. Esto también es parte, sociedad, ¿no? Comunicación, el saber cómo dirigirte a las personas en riesgo de contagiarse, ¿no? Y bueno, pues se hizo un esfuerzo muy grande de medir en ciertos sitios cuánta viruela del mono había, pero se logró, digamos, un comportamiento más responsable de las poblaciones de riesgo, y bueno, no ha ido a más el virus de la viruela del mono. Ahora mismo se están siguiendo otros virus. Hubo en Guinea Ecuatorial un brote del virus de Marburg. Parece que no está causando grandes problemas, pero está en vigilancia. Y la gripe aviar, que sabéis que también se han encontrado en algunas granjas gran número de aves infectadas,
pues también se está haciendo desde Salud Global un seguimiento con grupos de trabajo. Con esto acabo la parte, digamos, de Salud Global para encajarla en los que os han contado de Susplas y de Transener, pero hay más plataformas y también hay otras estructuras que no se ha hablado todavía hoy de ellas, que son las conexiones. Tenemos una revista, una newsletter, una revista, digamos, divulgativa del centro que encontráis en nuestra página web, y en uno de los números hablamos de cómo abordar los grandes desafíos, aquellos de a grandes males, grandes remedios, y las plataformas temáticas interdisciplinares son algunos de estos grandes remedios. En el CIB somos 78 investigadores principales, y de esos 78 investigadores principales, 53 estamos implicados en plataformas o en conexiones. Os hemos hablado de 3 plataformas, pero hay a la izquierda 6 plataformas. Están también Horizonte Verde, que iría más hacia el Green Deal que ha hablado José Luis al principio. Está Ciencia Digital, está Neuroenvejecimiento, otro gran problema, digamos, de la sociedad actual, una sociedad envejecida. Y las plataformas lo que tienen es un horizonte de abordar problemas solucionables a medio plazo. Las conexiones son un poco diferentes. Las conexiones lo que hacen es explorar, digamos, campos de investigación. Creo que en la página web dicen de aquí a 2050, ¿no? Entonces, pues hay también 5 grupos del CIB en 5 plataformas. Está, por ejemplo, Vida, sobre el origen y la evolución de la vida. La biología sintética también encaja ahí. Está en nanomedicina. Las nanotecnologías pueden aportar mucho al diseño de métodos de diagnóstico y métodos de tratamiento. Está inteligencia artificial. Está cáncer, un gran problema también, junto con las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, con esto ya acabo mi intervención, y como decía al principio, con una nueva forma de trabajar o con una nueva estructura que nos organiza mejor nuestro trabajo, pues estamos abordando los problemas actuales y los temas de trabajo futuro de una manera interdisciplinar. Posiblemente la gran implicación del CIB Margarita Salas en este tipo de instrumentos se debe, como ha dicho José Luis, a nuestro carácter multidisciplinar, que ha encajado como en un guante en la nueva estructura que planteó el antiguo equipo de presidencia del CSIC. Pues muchas gracias, con esto acabo. Gracias a mis compañeros y compañeras que han comentado sus trabajos, sus plataformas, a los asistentes presenciales y a los que estáis detrás de la cámara. Buenas tardes. ¿Hay preguntas? Por ahí no, pero si tú vienes y nos sentamos en la mesa, podemos subir a la mesa. Si hay algo más, si tú tienes algo más. Pues vamos a hacer 3 o 4, ¿no? Sí. El moderador, como siempre, suele tener el privilegio de poder empezar, y yo querría preguntarle en primer lugar a Enrique algo que yo creo que todos estamos siempre pendientes y pensando, y es, en 3 titulares de periódico, ¿qué lecciones dirías tú que hemos aprendido de la COVID-19?
y que podrían ser 3 mensajes dirigidos a todo tipo de personas, la administración pública, las personas que nos escuchan, los sanitarios. ¿Qué 3 lecciones, por decirlo de alguna forma, crees tú que hemos... Para los poderes públicos, porque yo creo que la sociedad lo ha entendido mejor que los poderes públicos, es que en una situación de emergencia como la pandemia ha salido a la luz todo el trabajo callado que se venía haciendo durante, iba a decir durante años, no, durante décadas. Es decir, los científicos tenemos un conocimiento, tenemos una formación que nos permite reaccionar a imprevistos, y nos permite reaccionar a imprevistos con mucha solidez. Esto se ha puesto muy de manifiesto en la pandemia. Otra lección, que esta es más interna, es, lo he dicho rápidamente en la intervención, tenemos que hacer más caso prestar más atención, más que hacer más caso a nuestros colegas, porque los problemas complejos, y cada vez los problemas son más complejos, los pocos que había sencillos más o menos están resueltos y ahora nos quedan los complejos. Hay que abordarlos desde muchos puntos de vista. Es decir, nosotros tenemos una tendencia a trabajar en un tema porque es la manera de profundizar, pero necesitamos hablar con nuestros colegas de otras disciplinas, ¿vale? Y la última, por quedarme en 3, ser bueno y quedarme en 3, esto es para todo el mundo, para nosotros, para el público en general. Es sorprendente cómo la gente se ha quedado más tranquila, esto es la pandemia, cuando les contaban la cruda verdad. Mucho más tranquilos que cuando les disfrazaban con ahora no os pongáis las mascarillas porque no hacen falta, ahora os las ponéis porque se hacen falta, ahora las lleváis en el metro, pero... Entonces, la gente... Los ciudadanos son mucho más inteligentes de cómo les trata algunas personas. Muy bien, muchas gracias por la brevedad, porque la verdad es que se pueden aprender, o hemos aprendido muchas más lecciones. Una pregunta para María Jesús, y también la puede contestar Ausi, que tiene que ver con lo que todos nos preguntamos. ¿Cuándo vamos a dejar de usar el petróleo y qué tenemos que hacer para dejar de usar el petróleo para producir biocombustibles o carburantes y para producir plásticos? ¿Cuáles serían nuestras peticiones como investigadores o como sociedad para que se deje de usar el petróleo? Primero quiero empezar por decir que yo me he ceñido en los resultados que hacíamos aquí en el CIB en el marco de la plataforma, y que la plataforma Transener es enorme, que hay muchísimos grupos de investigación, y aunque lo he mencionado antes, hay gente que se dedica a captar CO2, hay gente que se dedica a hacer pilas de combustible, hay muchísimos químicos especialmente que están involucrados en esta plataforma, pero que yo lo he centrado al trabajo de la plataforma dentro del centro, que es lo que yo entendí que teníamos que hacer, ¿no? En cuanto a tu pregunta, yo creo que de momento y por años no vamos a dejar de utilizar el petróleo. Y creo que la solución pasa porque todos pongamos un poquito de nuestra parte para emitir menos CO2 a la atmósfera. Y eso pasa por muchas soluciones pequeñas que todas juntas, de alguna manera, van a contribuir a reducir el uso del petróleo con energías alternativas. En una reunión que hemos tenido relativamente hace poco en la plataforma, hablaban de que para los coches, electricidad, ¿vale? O sea, que depende un poco del tipo de transporte, nos podemos fijar en una solución o en otra, ¿no? Coches, electricidad. Aviones, queroseno. Y si puede ser que venga del etanol, pues mejor, para reciclar. Barcos, podía ser hidrógeno, que fueran buques que de alguna manera tuvieran su propia producción. Pero el petróleo vamos a seguir necesitándolo. O sea, estamos partiendo de investigaciones que, como he intentado mencionar, llevamos muchos años haciendo a pequeña escala, que sabemos hacerlas en los laboratorios y que hay que escalarlas. Y quedan todavía muchas cosas por hacer. Y por hacer está desde... Hablamos ahora de coches eléctricos, baterías de litio, y aprendimos el otro día pues que el litio es un metal que en Europa no hay litio, con lo cual hay que buscar el litio fuera de nuestras barreras. Entonces,
energía eólica, placas solares, o sea, todo un poco, electricidad, etanol, diésel, que no nos olvidemos que también hay biodiesel y que se puede hacer biodiesel enzimáticamente, como hemos también probado a pequeña escala. Todo junto y todos poniendo un poquito de nuestra parte con nuevas y con financiación para poder llevarlo a cabo, podremos hacerlo. Ahora tenemos los fondos europeos, pero hay que seguir insistiendo en todo esto. Y también poner un poquito de nuestra parte, o sea, porque ninguno queremos renunciar a la calefacción en invierno, al aire acondicionado del verano, a coger el coche para venir a trabajar. Y hay cosas que cada uno podemos poner de nuestra parte para intentar reducir este consumo de combustibles, pero yo creo que la solución pasa por globalizar, como decía un poco Enrique, contar con nuestros compañeros y poniendo cada uno un poco de nuestra parte para llegar a una solución conjunta. Y en línea con esto, realmente, y esta es una pregunta para Ausi, ¿en qué medida puede contribuir a que vayamos haciendo esas pequeñas cosas, la legislación europea, la legislación española y la legislación a nivel internacional, para que vayamos reduciendo el consumo de plásticos derivados del petróleo y vayamos introduciendo el consumo de plásticos biosostenibles? Bueno, eso es una pregunta dificilísima, pero en principio, a ver, te empiezo a contestar continuando con el argumento de María Jesús. O sea, realmente es imposible el dejar de utilizar recursos fósiles actualmente, al menos en el campo de los plásticos, y uniéndome a la plataforma de la salud global y a la COVID-19, yo misma iba al supermercado todos los días a comprar productos lo más plastificados posibles, lo más protegidos posibles. Llegaba a mi casa, los lavaba, los quitaba. Y con esto quiero decir que los plásticos los necesitamos todos los días y lo vamos a seguir necesitando porque tienen muchísimas ventajas, ya no solo en alimentación, en embalaje, sino en casi todo lo que utilizamos todos los días. Entonces, a día de hoy, lo que es la transferencia de los sistemas de producción desde combustibles fósiles a materiales basados en fuentes renovables es imposible, no tenemos capacidad de producción. Para darte números, si producimos unos 400 millones de toneladas a partir de recursos fósiles, de los bioplásticos producimos actualmente unos 3 millones más o menos de toneladas. Llegaremos a doblarla en unos años, pero no tenemos equipos. Tecnología existe, lo que no existe es capacidad de producción. Tenemos sistemas de gestión de basura capaces, ya no solo en Europa, sino en el mundo, para recolectar residuos y transformarlos en bioplásticos. Entonces, para eso efectivamente está la normativa. O sea, la normativa tiene que ir reconduciendo nuestro comportamiento como ciudadanos, pero sobre todo guiando a las empresas en cómo lo tienen que hacer. O sea, el hecho de que los necesitemos no quiere decir que los necesitamos, tenemos que vivir con este impacto en el cambio climático. No, hay que ir reduciéndolos en lo posible, viendo el impacto en medio ambiente, lo que sea absolutamente peligroso cortarlo, lo que podamos mantenerlo en lo que es la economía circular, seguir usándolo. Políticas de reciclaje de plásticos derivados de recursos fósiles son las que se están fomentando ahora principalmente para mantener el carbono dentro de lo que es el círculo de producción y no emitirlo a la atmósfera. Y bueno, pues para eso los científicos realmente pues tenemos nuestro papel, tenemos que opinar y tenemos que decir cómo hacerlos. Los legisladores, está mal decirlo por mi parte, pero tienden a prohibir, prohibir y prohibir. Los ecologistas, por otra parte, también tienden a prohibir, 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 y nosotros somos los que tenemos que ayudar a decir, si esto sí, hazlo de esta manera y hazlo de la otra, porque evidentemente la sociedad pues tiene que beneficiarse pues, de estos productos y de la tecnología que desarrollamos. Bueno, yo cierro con una pregunta para nuestro director y tiene que ver con lo que hemos llamado ciencia ciudadana. ¿Cómo cree nuestro director del Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Sala, que este instituto puede y contribuye a lo que hoy en día se conoce como ciencia ciudadana? Invitar posiblemente a los que nos escuchan que vengan a vernos, que estén aquí con nosotros y que participen de la investigación del instituto. Bueno, la ciencia ciudadana tiene dos vertientes. La más activa es que, digamos, desarrollen proyectos, conocimientos los propios ciudadanos. Y esto no siempre es fácil en algunos de nuestros temas. Por ejemplo, volviendo a salud global, pues el localizar mosquitos vectores de transmisión, pues es más fácil porque la gente con el móvil se saca una foto y una aplicación que ha desarrollado el CSIC, pues dice qué mosquito es, ¿no? Entonces,
Entonces eso les sirve un poco para ver cómo se están moviendo mosquitos transmisores. Hacer una fermentación para conseguir etanol o crecer unas bacterias para hacer plástico, yo no lo veo tan fácil. Bueno, ya trabajar con enfermedades, pues bueno, a lo mejor en algún momento nos encontramos la manera de transmitir observaciones particulares al campo de las enfermedades, pero ahí hay un problema también luego legal, porque no somos médicos la mayoría de los investigadores en biomedicina, y eso en nuestras charlas tenemos que decirlo. Lo que sí somos muy activos, y ahí pues bueno, me tocas el corazoncito, es en divulgación. Es decir, las actividades que hace este centro son muy por encima de la media. Con la pandemia dimos un parón. Antes de la pandemia pues teníamos ciencia con chocolate, ciencia en Pangea, Jam Science, ciencia con Tres Encantos, no sé si me olvido alguna, porque también digamos, participamos en actividades no propias del centro, sino organizadas por el CSIC. Eso lo vamos retomando. La divulgación, las actividades de Semana de la Ciencia aquí en el centro son muy activas. Estamos ahora también desarrollando actividades, ahora por ejemplo para profesores de primaria, no solo para secundaria, que ahí también somos muy activos. Y ya por poner el último ejemplo, que lo hablábamos antes de esto, ha surgido una actividad de llevar divulgación a las cárceles, ¿no?, por una ONG Solidarios, y ha sido sorprendente la cantidad de investigadores del CIB que nos hemos apuntado para, digamos, transmitir divulgación científica en un entorno atípico. Es decir, yo pensaba que un bar de copas como Jam Science, una agencia de viajes como Pangea, era muy atípico, pero creo que voy a conocer un sitio todavía más atípico para hacer una charla divulgativa. Pero es lo que he dicho también en mi charla, es un compromiso con la sociedad que nos financia. Es decir, tenemos que sacar nuestro conocimiento en forma de divulgación y nuestro conocimiento en forma de soluciones para la sociedad. Pues nada más, yo creo que terminamos esta charla, coloquio. Agradecer a los ponentes las presentaciones, agradecer a los asistentes tanto en streaming como aquí presentes que nos hayan atendido en esta hora y cuarto larga de presentación, y quedarnos con la invitación que yo creo que ha hecho nuestro director para que todo el mundo participe de alguna manera de la ciencia que desde el CSIC y desde institutos como este creamos todos los días de cara al ciudadano. Muchas gracias.